Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. Bienvenido a nuestro estudio bíblico de hoy. Soy el hermano José Antonio Reyes y me alegro en darle la bienvenida al estudio de hoy, que estará muy, pero muy interesante. Vamos a estudiar el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Es un mensaje profético predicado por el Señor Jesucristo, ejerciendo su función como profeta. Así es que quiero decirle que consiga la Biblia, es nuestro libro de texto, téngalo a mano y tenga papel y lápiz también y tomen notas de esta lección. Todo buen discípulo toma notas. Bueno, la lección para este día es la lección número 11, la promesa de su venida. Cubre todo el capítulo 13 de San Marcos. Y vamos a leer en esta ocasión solamente los versículos 3 hasta el 10. Y luego explicaremos expositivamente el resto de este capítulo. Dice así la palabra de Dios, Marcos 13, verso 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es muy interesante porque el día martes, cuando Cristo estaba terminando su jornada de enseñanza que cubrimos en la lección anterior, al ir a salir de la ciudad después de un día de muchas enseñanzas, los discípulos le mostraron la belleza de los edificios del templo. Y dijeron: Señor, qué cosa bella son estos edificios y qué piedras preciosas tienen. Era una de las maravillas del mundo antiguo, el templo allí en Jerusalén. Pero Cristo, ejerciendo su función como profeta, y recuerde, Cristo fue profeta, fue rey, fue sacerdote. Él es Mesías, ungido. Y todas estas tres personas, tanto el rey como el profeta, como el sacerdote, eran ungidos. Y Cristo, en esta porción de la Biblia en particular, ejerce su función como profeta, dándonos su mensaje profético acerca de la promesa de su venida, del fin de todas las cosas, de la gran tribulación. Hoy en día hay tanto interés en conocer el futuro. Se están multiplicando las revistas, gente están por todos lados escribiendo libros acerca de la terminación del mundo, pero Cristo nos deja claro en su palabra a su pueblo estas enseñanzas que debemos estudiar con mucho cuidado. La iglesia debe estudiar la palabra profética, porque Pedro nos dice que es la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día oscurezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hasta que Cristo venga, la iglesia tiene que estudiar la profecía y saber al tanto cómo va desarrollándose el plan profético de Dios. Bueno, en primer lugar, Jesús profetiza la ruina literal de la ciudad santa de Jerusalén a mano de los ejércitos de Roma. Pero a la vez, en este cuadro, nos pinta un cuadro glorioso de su segunda venida. Así es que esto es muy importante, que nosotros sepamos que Cristo era un rabí judío. En ese momento le estaba enseñando a 4 hombres que le preguntaron: Señor, dinos cuándo va a ocurrir esto de la destrucción del templo. Ellos estaban preguntando acerca de la destrucción del templo. Y eran 4 hombres, Andrés, Pedro, Juan y Jacobo.
Y entonces le dijeron, Señor, ¿cuándo será esta destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es bueno dividir esta porción bíblica para entender bien la profecía y ver qué se ajusta a cada una de las preguntas que ellos hicieron. Es importante que al estudiar esta porción profética en particular del libro de Marcos, lo hagamos a la luz del resto de las demás escrituras proféticas. No lo aislemos, mis hermanos. Y especialmente le tenemos que dar mucha atención al libro de Daniel, que él profetiza acerca de la destrucción de Jerusalén, del anticristo que ha de venir, y cuando usted estudia las profecías bíblicas no las puede aislar, las tiene que tomar todas juntas. Este capítulo, en las escrituras proféticas, describe principalmente el periodo conocido como la Gran Tribulación, que mucha gente están interesados en el mismo. Los profetas del Antiguo Testamento, al describir este tiempo de la Gran Tribulación, del cual Cristo va a hablar aquí, en la destrucción de Jerusalén, en la destrucción del templo, en la agonía que le va a venir a los israelitas y que le está esperando para el futuro, Cristo habla acerca de esto, y los profetas del Antiguo Testamento ya lo habían descrito en diferentes maneras. Por ejemplo, Jeremías 37 habla del tiempo de la angustia para Jacob, así describe él este tiempo. También la Biblia nos habla de ese tiempo como el tiempo de la ira. En Sofonías 1, 15 al 19, ese tiempo de la gran tribulación se describe como el tiempo de la ira. También la Biblia lo reconoce como el tiempo de la indignación y castigo. Isaías 26, del 20 al 21, nos enseña que ese tiempo de la gran tribulación va a ser un tiempo de castigo para el pueblo israelita y para todo el mundo. Jesús describe en este mensaje profético 3 diferentes etapas del periodo de la gran tribulación, del periodo profético que ha de desarrollarse en el mundo. Él nos habla en los versículos 5 al 13 sobre el principio, señales antes del fin. También en los versículos 14 al 18 nos habla de lo que ocurre en la mitad de la gran tribulación, y luego nos habla de los eventos del fin del mundo. Los versículos 19 al 27. Bueno, la primera parte que vamos a estudiar es la era presente y la predicación del Evangelio. Esto está cubierto desde el versículo 3 hasta el 10 que les acabo de leer. ¿Qué Jesucristo nos dice acerca de cómo será la era presente hasta que el Evangelio llegue a todo el mundo? Bueno, en primer lugar, Cristo en el verso 5 dice, mirad que nadie os engañe. Así es que Cristo dice que vendrán engañadores. Se multiplicarán los falsos cristos y los falsos profetas. Así es que el Señor describe esto muy claramente aquí. Y los falsos cristos y falsos profetas han existido casi en todos los tiempos de la era cristiana. Usted estudia un hombre tras otro, trataron de engañar al pueblo de Israel. Uno de ellos, en el año 72 aproximadamente, causó la muerte de más de 500,000 judíos, porque él se presentó como el Mesías y ellos creyeron que él era. Pero Cristo dice que en los fines de los tiempos se van a multiplicar los falsos cristos y los falsos profetas. Y él dice, mirad por vosotros mismos, que nadie les engañe a ustedes. Así es que el Señor nos indica que debemos estar cuidadosos del engaño. En nuestros días se han multiplicado los falsos profetas. Si usted lee, yo viajo por los países de casi todo el mundo, y donde quiera que uno va, hay gente que se han declarado un dios o una diosa, o profetas. Aparecen en los diarios anuncios de que Cristo está en Inglaterra, o de que Cristo está en este sitio o aquel otro, pero el Señor dijo, en los últimos días se van a multiplicar. Y vivimos en días cuando esto tenemos que estar muy cuidadosos. Él dijo, va a haber, el apóstol Pablo dijo, van a haber doctrinas de demonios en los últimos días. Van a haber espíritu inmundo y doctrinas de demonios. Y nosotros por eso tenemos que estudiar bien las Escrituras. Este programa está dedicado para que usted estudie la Biblia profundamente, para que usted no se engañe, porque ellos van a engañar, si es posible, aún a los escogidos. Van a hacer milagros, van a aparecer como ángeles de luz. Y solo la Escritura es la única que nos va a ayudar para nosotros poder discernir entre el que es un engaño y el que es genuino. Cristo también habló que iban a haber desastres naturales. Iban a haber desastres naturales y terremotos. Y, amados hermanos, esto también ha ocurrido a través de la era cristiana, han habido terremotos, desastres naturales, pero en los últimos días, según los que estudian, los sismólogos que estudian este asunto de los terremotos, la tierra está temblando más que nunca.
terribles terremotos, en Perú que han matado miles y miles de personas, en Chile, en California, en Nicaragua, en Guatemala. Yo he tenido que ir a llevar ayuda a estos lugares y es terrible cómo los terremotos están aumentando. Cada día, dicen estos hombres, la tierra está temblando en algún lugar y usted sabe qué pasa, que la Biblia nos enseña mismo que la tierra, la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque el hombre ha contaminado todo. Aún los desiertos hoy en día se están extendiendo. Vemos hambres como nunca antes en Etiopía, en Sudán, en África, en América Latina, en los países del tercer mundo. Abunda el hambre y la naturaleza está decayendo. Y Cristo dijo que en los últimos días esto acontecería. También Cristo dijo que iba a haber guerras y rumores de guerra. Y amigos, en el tiempo en que Cristo habló, pues el mundo estaba en paz, gozaba de la paz romana, ya que Roma, una de las cosas que hizo cuando consolidó su imperio fue traer una paz sobre todo el mundo. Pero en el año 476, cuando Roma cae el imperio romano, empiezan a surgir naciones independientes y empiezan a haber conflictos nacionales y guerras, y están aumentados. Cuando llegó el siglo XX, los hombres creían que ya no iban a haber más guerra, pero empezó la guerra mundial primera en el 1914. Por primera vez envolvió a las naciones de todo el mundo. Cuando terminó esa guerra, en el 1918, la gente pensaba que esa era la guerra, que iba a terminar con todas las guerras. Pero ya después, 24 años después, en el 1938, ya el mundo estaba envuelto en la Segunda Guerra Mundial. Y el mundo en este siglo no ha gozado ni de un año de paz. Ahora mismo están peleándose más de 40 guerras civiles, revoluciones alrededor del mundo. Cristo habló de esto, amigo, como una señal clara del fin de todas las cosas. Cristo también le dijo a la iglesia en el verso 8, que en el verso 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. En el verso 9 le dice, mirad por vosotros mismos, no se desalienten, dijo Cristo. En primer lugar, Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. Pero después le dice, mirad por vosotros mismos, no se desalienten. El desaliento es algo que puede llegar al pueblo de Dios viendo las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo. Pero Cristo dijo en el verso 10, y será necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y el evangelio en nuestros días, hermano, ha llegado prácticamente a todo el mundo. A través de los medios masivos de comunicación, la radio y la televisión, han hecho posible que el evangelio llegue a casi todo el mundo. En el 1986 estaba en Ámsterdam y participé en una transmisión donde 4 poderosas emisoras, HCJB de Quito, Ecuador, emisora transmundial de Bonaire, en la cadena Moody de los Estados Unidos y la emisora del lejano Oriente, Far East Broadcast, unieron sus cadenas en una transmisión que según ellos cubrían cada rincón del mundo. Así es que el evangelio, por primera vez, vivimos en la generación que puede cumplir esta profecía de que el evangelio llegue a todo el mundo. Bueno, el evangelio ha seguido progresando a través de los tiempos y vemos las señales que están tan cerca a nosotros. Luego de presentar esta primera parte, Cristo habla acerca de la gran tribulación en este mensaje. En los versos 14 al 23 encontramos acerca de esta gran tribulación. Este es un periodo para el pueblo judío especialmente, pero que va a ser para toda la tierra, va a ser afectada. Y en esto Jesús nos habla acerca de la abominación desoladora. Ahí es cuando va a comenzar. Usted sabe, la señal final que indicará el comienzo de la gran tribulación es cuando el pueblo de Israel firme un pacto por 7 años con el príncipe que vendrá, según nos dice Daniel 9:26. Este príncipe que vendrá es el anticristo o la bestia, es un hombre que va a tratar de traer paz a la tierra, va a ser un genio en la palabra, va a ser un orador muy prominente, va a engañar la tierra y aún el pueblo de Israel. Él le va a ofrecer de que puede reconstruir de nuevo su templo, de que les garantiza la paz, y hacen un pacto por 7 años de garantizar la paz. Cuando ese pacto se firme, ya, hermano, comienza la última semana, la semana de la tribulación. Pero recuerde, la iglesia va a ser raptada antes que el anticristo aparezca. Es decir, que ese tiempo de la gran tribulación, la iglesia va a estar ya con el Señor en el cielo durante esos 7 años. Así es que el Señor nos indica que estemos pendientes a estas cosas bíblicas. El pueblo de Israel ha regresado a su tierra, ellos actualmente están rodeados de enemigos por todas partes. Israel no ha tenido ni un año de paz desde el 1948
Y una persona que le ofrezca paz, una de las cosas que más desea el pueblo de Israel es paz, porque tienen guerra por todos lados. Alrededor de ellos está Arabia Saudita, está Jordania, está Egipto, está Líbano, toda esta área arde en guerra en contra del pueblo de Israel. Y cuando venga el anticristo le ofrecer una paz, ellos la van a aceptar, van a reconstruir de nuevo el templo en Israel. Porque el templo, la abominación desoladora, cuando la Biblia habla de la abominación, quiere decir idolatría. Para el pueblo israelita toda idolatría es abominación. Y el templo judío ha sido contaminado, profanado 3 ocasiones. Por Nabucodonosor, cuando empezó la era de los gentiles, el tiempo de los gentiles en el año 586 a.C., por Antíoco Epífanes II, un sirio, en el año 1967 a.C., quien sacrificó una cerda en el altar del templo. Nabucodonosor lo destruyó, luego fue reconstruido por Zorobabel, pero luego vino Antíoco Epífanes y profanó el templo ofreciendo la sangre de un cerdo en el altar del templo judío. Luego, en el año 70, el templo fue también profanado por el general Tito cuando destruyó totalmente a Jerusalén, destruyó el templo cumpliendo la profecía que dio el Señor Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra de aquel templo. Bueno, el templo va a ser de nuevo profanado. A la mitad de esa semana, a la mitad de los 7 años, el anticristo se va a proclamar Dios en el templo judío y va a pedir a los israelitas que lo adoren. Y entonces Cristo dice, los que están en la ciudad huyan a los campos, escóndanse, en el que esté en el campo no regrese a la ciudad, porque empieza el tiempo más terrible de la tribulación, que es la gran tribulación, sus últimos 3 años y medio. Bueno, el Señor Jesucristo en este mensaje profético nos habla también de las señales que aparecerán antes del regreso de la persona del Señor Jesucristo. Recuerde que tanto la predicación del Evangelio, lo que hay ahora en la era cristiana, hasta nuestro día, como también los 7 años de la tribulación, aún todavía Cristo dijo, no es su venida. Así que usted tenga cuidado a gente que le están diciendo que Cristo va a venir tal y cual fecha. Tiene que ocurrir todo esto antes. Así que el Señor nos indica que habrán señales antes de la aparición de su persona a esta tierra de nuevo. Son señales terribles en los cielos, no son señales aquí en la tierra. El cielo, dice la Biblia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo, meteoros, el cielo será conmovido, la tierra va a estar como un borracho, dice la Biblia, cuando el Señor esté listo para regresar ya con su iglesia a este mundo. Así es que habrá un total caos en la tierra, nos dice Lucas 21, 25 al 26, los hombres se secarán por las cosas, el sonido de la mar. Toda la creación, tanto en el cielo como en la tierra, va a estar en un caos terrible poquito antes de la venida del Señor Jesucristo, y la misma creación gime esperando la manifestación de los hijos del Señor. Así es que estos días terribles fueron predichos por los profetas del Antiguo Testamento. Usted puede leer Isaías 13:10, 34:4, Joel 2:10, y le habla de ese tiempo antes de la venida del Señor. Bueno, en este mensaje, después del Señor hablarnos de la era cristiana, por la predicación del Evangelio, la gran tribulación, su venida, Cristo finalmente exhorta a la vigilancia. En los versos 28 al 37, Jesús concluye el sermón profético en el Monte de los Olivos, haciendo 2 parábolas. La parábola de la higuera. Jesús presenta la parábola de la higuera y dice, esta higuera, que es un tipo de Israel, recuerde, esa higuera que Cristo maldijo y que se secó, era un tipo de lo que le iba a ocurrir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se secó después que crucificaron a Cristo. Fueron destruidos en el año 70. Fue destruida Jerusalén, el templo, y los judíos han sido expatriados por toda la tierra. Pero Cristo dijo, esa higuera un día va de nuevo a echar ramas y hojas. Y Cristo dijo, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya sus hojas, sus ramas se enternecen y brotan hojas, sepan que el verano está cerca. La planta de la higuera en Israel enseña cuando viene el verano, porque empieza a enternecerse las ramas, a echar hojas. Y Cristo nos dejó la nación de Israel como una señal clara para que la iglesia supiera que cuando Él empezaba a bregar de nuevo con la nación de Israel, la segunda venida de Cristo estaba a las puertas. Y desde el 1948, Israel volvió a ser una nación. El 14 de mayo del 1948, Israel volvió a ser una nación libre e independiente. Mi amigo, esto no ocurría desde los tiempos de Nabucodonosor. En el tiempo aún de Cristo, los judíos estaban bajo el gobierno romano. Pero la bandera con la estrella de David flotó sobre todo Israel de nuevo después de más de 2000 años, para indicarle a la iglesia que el tiempo de los gentiles estaba muy cercano.
La ciudad de Jerusalén en el 1967 pasó a manos de los judíos. Y Lucas 21 nos dice que Jerusalén será hollada o gobernada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Así es que tanto el hecho de que el pueblo de Israel volvió a ser nación en 1948, como que adquirieron su ciudad capital, Jerusalén, en el 1967, son indicaciones que le dicen a la iglesia que la venida del Señor está a las puertas. Pero del día y de la hora, recuerde, nadie sabe. Ahora, la iglesia no debe estar ignorante de la profecía. Pedro dijo que estemos atentos a la palabra profética. Ahora, el Señor presenta otra parábola, y es la parábola del Señor de la casa, en los versos 32 al 37. Esta parábola, sin contradecir la anterior, o sea, la de la higuera, da énfasis al hecho de que nadie sabe cuándo será el día ni la hora precisa en que el Señor Jesucristo ha de regresar. Él no desea que su iglesia se envuelva tanto en el estudio del futuro, en esta parábola, hasta el punto de ser negligente en su trabajo actual. Así que son dos parábolas que Cristo nos dice. En una nos enseña claramente señales antes del fin, pero en la otra nos dice que no nos envolvamos tanto, porque hay muchos cristianos que están pensando tanto en el cielo que no son buenos para la tierra. Cristo, no, esto es como un señor de la casa que se fue y le dejó a sus siervos diferentes tareas para que las hagan, y le dio autoridad. Cristo nos dejó aquí en la tierra para que lleváramos su evangelio hasta el último de la tierra. Nos dio autoridad, según aparece en Mateo 28, nos dio aquella gran comisión y dijo, he aquí yo tengo toda autoridad en el cielo y la tierra, y hacer discípulos. Nos entregó autoridad y para que hiciéramos el trabajo entre tanto que Él regresa a la tierra. Así es que es bueno, la iglesia tiene que conocer la palabra profética, es muy importante el mensaje de la segunda venida de Cristo, pero lo mejor que usted puede hacer para estar preparado para la segunda venida de Cristo, claro, usted lo primero es aceptarlo como Salvador y Señor, pero en segundo, estar envuelto en el trabajo que Dios le ha diseñado a usted. Hágalo bien. La mejor manera, si usted es un representante de Cristo como maestro de escuela, Dios lo ha mandado a ese campo misionero, sea el representante de Cristo en la escuela. Si usted es estudiante, trabaje para Cristo allí en ese campo misionero, en la escuela donde Dios lo ha enviado. Si usted trabaja en una fábrica, ese es su campo misionero. Si Dios ha llamado a uno al ministerio, bueno, esté en el ministerio haciendo bien el trabajo del Señor. Lo importante es que estemos trabajando, seamos diligentes, para cuando el Señor de la casa venga, nos encuentre haciendo así, haciendo el trabajo que usted tenga que hacer. Porque el Señor va a venir, muchos van a estar acostados, dice, el Señor se vino, se llevó uno de la cama, uno será tomado, el otro dejado. Dos mujeres están en la cama, una es tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo trabajando porque es de día, uno es tomado, el otro dejado. Dos estarán moliendo, dice, juntas, dos mujeres trabajando allí en los quehaceres de la casa, una tomada, la otra dejada. Así es que el Señor cuando venga, lo que Él espera es que estemos trabajando envueltos totalmente en el trabajo de la viña del Señor. Recuerde, hermano, es precioso. La promesa de la venida de Cristo es algo glorioso, es la esperanza de la iglesia. Este mundo está en caos, en dificultad, en guerra, en tribulación, en aflicción, en enfermedades, plagas nuevas que jamás se conocían, pero todo esto le dice a la iglesia que levante su cabeza para arriba porque su redención está cerquita, la venida de Cristo se acerca. Israel ha regresado a su tierra, pero mientras tanto el Señor viene, manténgase orando, trabajando por Cristo, testificándole a las almas. La mejor manera, mi amigo, de esperar al Señor Jesucristo, como le he dicho, es mantenernos ocupados en su obra y velando también en oración. Debemos ser gente de oración. Además, cuidando de que nuestra vida se mantenga pura y limpia ante su augusta presencia. Es sólo así que podremos escuchar el sonido de la final trompeta para irnos al encuentro con el Señor en el aire. Si usted no está listo para recibirlo, mi amigo, yo le invito a que comience hoy a hacer los preparativos. Invite a Cristo en su corazón. No pase un día más. Invítelo para que Él le salve y le perdone y le recobre del poder satánico. Él puede salvarle hoy. Es hermoso servirle al Señor en esta vida. Y será glorioso cuando Él nos lleve y venga. Y Él viene pronto. Él lo prometió. Él nunca mintió. Él dijo, aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, para galardonar a todos según sea su obra. Esa es la última promesa del Señor que hay en el libro de Revelación. La venida de Cristo es tan importante, hay capítulos enteros en el Nuevo Testamento, como Marcos 13, dedicado a la doctrina de la segunda venida de Cristo.
Lucas 21 se dedica totalmente al tema de la segunda venida de Cristo. Mateo 24 y 25 se dedican a este glorioso tema. Libros enteros como Primera y Segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, todos nos indican que el Rey viene. Y yo le invito a que usted se prepare en este día. Ore conmigo y mantenga su vida pura, hermano. No deje que el fango del pecado le ensucie sus vestiduras y que usted no pueda irse con el Señor. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te presento a este amigo que desea comenzar a hacer preparativos para el glorioso retorno de Cristo a la tierra. Señor, sálvale ahora mismo. Ven a su corazón. Dale de tu paz. Mira, Señor, también a este hermano que se ha descuidado en el trabajo de tu obra, en el llamamiento que tú le has dado, no está desempeñando su labor, pero que en este día quiere empezar a trabajar como aquel hombre de la casa, Señor, para que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo bien. Padre Celestial, te pido que sane a los enfermos, que ayude a los amigos a encontrar a Jesús en este día y que traigas bendición sobre tu iglesia alrededor del mundo. Ayúdanos en este tiempo de confusión mundial a ser un pueblo seguro, sabiendo que nuestro Señor viene pronto. Y como la iglesia primitiva, digamos, Maranatha.